mañana vamos a prepararnos ya para leer la palabra del Señor. Así que tome su Biblia, tome, hermanos, la escritura. Los hermanos de la transmisión, hermanos, esperamos que estén pendientes para hacerme saber que alguien se acerque ahí a preguntarles. Quiero de nuevo, hermanos, saludar a todos. En general, quizás al inicio no se les dio la bienvenida a todos debido a que algunos vienen tarde o vinieron dentro ya del servicio, o puede ser que no se les tomó la información. Así que si usted está aquí por primera vez o segunda vez, bienvenido a Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Estamos muy contentos, hermanos, porque estamos en la casa del Señor, porque Dios nos ha dado, hermanos, la vida, la salud, el inicio de otra semana. Y hoy este servicio es especial porque estamos celebrando la Cena del Señor, que es una institución de parte del Señor. El Señor mismo instituyó, hermanos, la cena para que nosotros también lo hiciéramos, ya que la Cena del Señor recuerda su sacrificio, nos recuerda, hermanos, su venida, y nos recuerda también que tenemos que estar en comunión con Él para poder, hermanos, estar preparados para su venida. Así que es un día especial, hermanos, el celebrar la Cena del Señor. No es algo que yo lo programé para celebrarlo en esta fecha que se celebra la Semana Santa en el mundo. Yo dispuse esta fecha, yo ni me acordaba de la Semana Santa, pero no tiene nada de malo porque en esta fecha fue cuando precisamente el Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua, que se celebraba el 14 del primer mes del año del calendario israelita. Y los israelitas siempre lo celebraban esta fiesta hasta hoy día en conmemoración del día que salieron libres de la esclavitud de Egipto. Y esa Pascua el Señor la convirtió, hermanos, en la institución de la cena, que ahora es el nuevo pacto. Ahora esta cena o la Cena del Señor simboliza la muerte de Cristo, simboliza su muerte, y cada vez que nosotros celebramos la cena nos estamos acordando de su muerte. Así que nosotros sí le damos el verdadero sentido a la Semana Santa y a lo que es, hermanos, la Cena del Señor. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer la Escritura, y lo vamos a hacer en el libro de Mateo, y vamos a leer también el libro de Lucas. Mateo y Lucas. Vamos a leer primero Mateo capítulo número 26, versículo número 14. Mateo capítulo número 26, versículo número 14. Y luego vamos a leer Lucas capítulo 22. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Veo todavía la mayoría buscándolo, el pasaje. Mateo capítulo 26. Mientras usted termine de buscar, le damos la bienvenida a los que nos miran a través de la transmisión. Esperamos que también puedan compartir, pueden darle share, compartir, me gusta a la transmisión de Facebook, como también a nuestro canal de YouTube. Lo pueden hacer suscribiéndose
Pastor Eric Cabrera es el canal. Ahora sí, hermanos, Mateo capítulo número 26, versículo 14. Qué bendición que tenemos bastantes hermanos, a pesar que es un día donde llega la prueba y muchos dicen, no, mejor no voy al culto porque no estoy preparado. Pero qué bendición que es bastante. Dice la Biblia, Mateo capítulo número 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, dice la palabra del Señor. Y hoy vamos a leer el capítulo 22, versículo 3, hasta el versículo número 6. Lucas 22, versículo 3. ¿Lo tienen? Dice la escritura de la manera siguiente: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 3, lo leo de nuevo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, dice la palabra del Señor. Oremos todos, hermanos, cierre su Biblia. Padre nuestro, muchas gracias. Te damos, Señor, gracias por este tiempo y sobre todo por la obra magnífica hecha, Señor, en la cruz del Calvario. No podemos agradecerte, pero te damos gracias, Señor. No podemos agradecerte con quizás, Señor, acciones, y no podemos, Señor, pagarte todo lo que tú has hecho por nuestra vida, pero podemos, Señor, darte gracias por tu favor, por tu gracia y tu misericordia. Padre amado, bendícenos, háblanos, ministranos. Envía, Señor, palabra de poder, palabra de restauración, palabra de poder, palabra de vida. Usa, Señor, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mis labios, mis fuerzas. Háblanos. Envía palabra de poder, de restauración. Habla a los oyentes. Habla, Señor, a los presentes. Habla, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en este lugar y a los que mirarán posteriormente la transmisión. Me dispongo a tus manos, Señor. Padre amado, úngeme de la cabeza a los pies. Y mientras yo hablo tu palabra, ministranos, sensibilízanos, abre nuestro corazón. Alabas de tu palabra. Amén, Señor. Y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que la mayoría de nosotros, hermanos, estamos, diría yo, familiarizados con el hecho del sacrificio de Cristo. Y no solamente, hermanos, del sacrificio de Cristo, sino
estamos familiarizados con todo lo que fue, hermanos, su entorno, su vida, las personas que estuvieron con él desde el inicio hasta, hermanos, el último momento que expiró y luego resucitó y ascendió al cielo. Si usted no conoce toda la vida de Cristo, le recomiendo que lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que podamos tener una comprensión de lo que fue la vida, el desarrollo, la muerte, la resurrección y su ascensión al cielo. Pero hoy quiero hablar, hermanos, en base a esta lectura que hemos leído sobre un tema que quizás le va a ocasionar así un poco de sorpresa, de admiración, porque no es muy común este tema. Y es: ¿a quién escoge Satanás? ¿A quién escoge Satanás? Porque así como, hermanos, Cristo escogió a su discipulado y ha escogido a miles y millones de personas para que vengan a Él y hacernos sus hijos y hacernos su pueblo y hacernos sus instrumentos para su gloria y su honra, así también Satanás, hermanos, escoge a sus instrumentos para usarlos para sus propósitos macabros. Por lo general uno pensaría que Satanás escoge o escogería a alguien, hermanos, fuera del marco cristiano, fuera de la vida cristiana, fuera de la iglesia, porque se espera que aquí todos nosotros seamos y somos discípulos del Señor. Yo creo que nadie se consideraría diablo. Actúa muchas veces o actuamos muchas veces como diablo, pero nadie creo que se adjudique ese tema. Yo soy el diablo. Era antes, fuera el evangelio, que se adjudicaba ese tema, pero hoy en la vida cristiana todos somos ovejas del rebaño del Señor, somos discípulos, somos su pueblo, y hay una serie, hermanos, de nombres que el Señor nos da como su pueblo. Pero en base entonces a esta escritura que hablará sobre a quién escoge Satanás para hacer su obra. Y es que definitivamente, hermanos, ninguno de nosotros, sin importar quién seamos, pensaría, hermanos, que esta historia de Judas se pudiera repetir en nuestra vida. ¿Quién pensaría de nosotros que esta historia de Judas se pueda repetir en nuestra vida? De hecho, ni el nombre de Judas usamos para ponérselo a nuestros hijos, porque lo miramos como hermanos de maldición. Lo miramos de maldición y tratamos de mantener a Judas lejos de nosotros. Nadie, hermanos, que yo conozca en su juicio ha puesto ese nombre Judas a uno de sus hijos. Sin embargo, hermanos, la realidad es que todos nosotros, hermanos, somos candidatos para ser Judas. No para ser Judas ese que cuelgan, hermanos, en la Semana Santa, y ese que sacan en la Semana Santa la religión, sino que me refiero que todos calificamos a ser Judas, el de la Biblia, Judas Iscariote. Es decir, hermanos, en otras palabras, todos nosotros, hermanos, nos podemos convertir, podemos ser alguien a quien Satanás escoge para usarlo para su obra.
A pesar que nosotros seamos discípulos del Señor, a pesar que seamos instrumentos del Señor, aunque usted no lo crea, todo esto, hermanos, se puede hacer una realidad en nosotros, en nuestra vida. Todo, hermanos, por no prestarle atención al pecado secreto, a los pecados secretos. Todo esto que vivió Judas pudiera, hermanos, hacerse realidad en nuestra vida. Y ya lo dije, a pesar que seamos discípulos del Señor, todo por no prestarle atención a los pecados secretos que se generan, que se gestan en lo interior. Y muchas veces los que nos consideramos inmunes al pecado, hermanos, somos los más vulnerables que los demás. A veces los que nos consideramos inmunes, es decir, decimos, no, yo jamás albergaría un pecado en mi corazón, jamás traicionaría al Señor, jamás tendría un resentimiento contra el Señor, contra su obra, jamás tendría un pecado oculto. Son los que nos convertimos, hermanos, en personas vulnerables más que otros en cuanto al pecado. Si no solamente, hermanos, pensemos, hermanos, en este Judas, quien era, hermanos, un joven y prometedor discípulo. Eso era Judas, un joven y prometedor discípulo, pero que lamentablemente se convirtió, hermanos, y yo lo escribí aquí para que no se me olvidara, se convirtió en un monstruo poseído por Satanás. Porque nosotros podemos decir, no, yo no, a mí jamás me pudiera llegar el pecado, jamás pudiera yo albergar un pecado en mi corazón. Y nos creemos, hermanos, inmunes. Sin embargo, al ver la historia de Judas, este joven prometedor discípulo, hermanos, en cómo lastimosamente se convirtió en, ¿qué le dije? En un monstruo poseído por Satanás. Así que vamos a ver, hermanos, cómo fue que Judas, siendo discípulo, siendo del grupo íntimo del Señor, terminó, hermanos, siendo escogido por Satanás para su obra. Y cómo nosotros podemos librarnos de las manos de Satanás, cómo nosotros podemos, hermanos, librarnos para no caer, hermanos, en las manos del diablo y no convertirnos en instrumentos de Satanás. Dicen amén, hermanos. Porque fíjense que al hablar de la vida de Judas, nos encontramos que Judas nació y se creció en el corazón de Judea, la parte sur de Israel. Ahí se creció él probablemente. Dice la historia que le pusieron Judas debido, hermanos, a la tierra donde nació, debido, hermanos, a la tierra donde se creció. Y también le pudieron haber puesto Judas porque Judá era el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob, ¿se recuerdan? Todos los demás discípulos eran de Galilea, de la parte norte, hermanos, de Israel. Y los galileos eran temidos como una estirpe no muy importante, porque se consideraba que los galileos eran mezclados, no eran puros. De hecho, cuando la gente escuchó de Jesús, la gente decía, de Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret estaba, hermanos, en Galilea. De ahí eran todos los discípulos. Juan, hermanos, y Jacobo eran los hijos del trueno.
Andrés, hermanos, era tímido. Tomás era, hermanos, una persona que tenía muchas preguntas, dudas. Pedro, hermanos, ustedes saben que era pescador, era violento. Mateo era, hermanos, recaudador de impuestos. Todos eran gentes comunes, personas corrientes. Era gente común, corriente. El único que tenía pura sangre, el único que, hermanos, quizás la gente cuando lo veía a Judas ser parte del discipulado del Señor, o cuando se dieron cuenta que el Señor escogió a Judas, la gente, los vecinos decían: de este puede salir algo bueno. Este puede ser alguien en la vida, porque Judas, hermanos, era criollo, era de Judea, de la tribu de Judá. Era, hermanos, pura sangre. Era, hermanos, un discípulo extraordinario. Fíjense que Judas recibió los mismos privilegios que de los demás discípulos, y también recibió toda la preparación, hermanos, que recibieron los demás discípulos. Judas recibió poder, recibió autoridad. La Biblia dice que Judas también anduvo echando fuera demonios, anduvo reprendiendo al diablo. Tanta confianza inspiró Judas que hasta le dieron, hermanos, la responsabilidad y el papel de ser el tesorero de los fondos de los discípulos. Él era, hermanos, el administrador de todo. O sea que ¿quién podía pensar que a Judas se le iba a meter el diablo? ¿Quién? Ni la mamá, ni su padre, quizás Simón, porque así se llamaba, ni sus compañeros, mucho menos Pedro. De seguro a Judas lo miraban, hermanos, como una promesa, pura sangre. Él era de Judea. Ellos se sentían gente extraña, del vulgo. Era como el más especial, porque a él se le había dado esa responsabilidad, hermanos, de cuidar el tesoro, de ser administrador de los fondos de los discípulos. Sin embargo, hermanos, algo, hermanos, había en lo profundo del corazón de Judas. Algo había en el corazón de Judas. Alguna situación, hermanos, se escondió en el corazón de Judas, en lo más íntimo, que fue lo que lo llevó a tomar, hermanos, un camino diferente, equivocado, un camino diferente y equivocado. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, porque aquí nosotros nos podemos ver bonitos, venimos al culto, tenemos privilegios, hacemos la obra, tenemos responsabilidades. Pero si nosotros no cuidamos nuestro corazón, nuestra vida interna, hermanos, podemos albergar cuestiones, podemos albergar situaciones que nos terminen llevando por caminos equivocados, como sucedió, hermanos, con Judas. Por eso, hermanos, esta mañana abramos nuestro corazón y nuestros oídos a la palabra del Señor. Y los veo asustados, hermanos, porque más rato vamos a terminar diciendo: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Bueno, usted lo sabe, nosotros lo sabemos, hermanos. Pero ¿qué sucedió con Judas? Teniendo un currículum, una historia, un pasado extraordinario. Porque el Señor llamó a Judas, nadie más, el Señor, y hasta oró el Señor cuando llamó a Judas. O sea que el Señor no se equivocó. Judas fue parte del discipulado, fue discípulo, fue apóstol, miró milagros, hizo maravillas, tenía sangre israelita. Pero ¿qué pasó?
Entonces la Biblia, la palabra del Señor nos da algunas pistas, algunos detalles de lo que pudo haber pasado y lo que más seguramente pasó con Judas. Y lo primero, oiga, no se duerma, el primer detalle que encontramos es, hermanos, cuando el Señor Jesús, después de que alimenta a los 5,000, más las mujeres y los niños, eso lo encontramos en Lucas, Mateo, Juan, capítulo 6. Dice la palabra que el Señor llenó todos los estómagos de las personas. Y después de que le llenó, hermanos, el estómago, dice Juan capítulo número 6, versículos 15, no lo lea. Dice que todos vinieron y dijeron: este es el que nos puede satisfacer a nosotros. Este es el que nos puede sacar de la miseria en la que estamos. Y vinieron para hacerle rey, literalmente, porque la gente lo que quería era un rey literal que pudiera destronar, hermanos, al emperador que estaba en Roma, que pudiera liberarlos del imperio romano. Pero dice la Biblia que Jesucristo, sabiendo que, hermanos, la gente había venido y venía para hacerlo rey, dice que él huyó, se fue solo a un monte apartado a orar. Y eso le molestó a Judas. Ahí estuvo el primer error. Cuidado, hermanos, con los pecados secretos. Eso le molestó a Judas, porque Judas pensaba que Cristo venía a liberarlos, ya le dije, del imperio romano. Y eso como que le disgustó a Judas. Se frustró, vio ir de lejos la esperanza de un libertador que tenía. Pero ¿cómo sacamos esa conclusión que eso fue el origen del pecado de Judas? Porque todo tuvo un origen, hermanos. Todo tiene un origen. Nadie se hace diablo de la noche a la mañana. A nadie le nacen los cachos y la cola de la noche a la mañana. Ya les iba a preguntar que se toquen, a veces no sienten unas pelotitas por acá. Y aquí atrás nos sentirán ya como una pelota que les está brotando. Nadie se convierte en diablo de la noche a la mañana. Si Judas andaba en el mover, en el vaivén de la vida, hermano, anduvo repartiendo canastas de panes y peces, anduvo haciendo todo lo que el Señor le dijo. Nunca miramos una desobediencia. Nunca miramos que Judas, hermanos, enfrentara y confrontara al Señor. Pero ¿de dónde sacamos esta conclusión que este fue el inicio de la caída de Judas? Y es porque cuando el Señor más adelante, la multitud a quien ha alimentado lo encuentran, vienen y le dicen: Señor, danos pan. Y el Señor les pega una pero exhortada. Les dice: ustedes no me siguen porque quieran servirme, sino que ustedes me siguen por la comida y la bebida. Le dice: coman de mí. El que coma de mi cuerpo y el que tome de mi sangre tendrá vida eterna, porque yo soy el maná que ha descendido del cielo. Comed mi cuerpo para que tengáis vida en el Hijo de Dios. Y les pegó una gran confrontada. Y cuando les confrontó el Señor con la palabra, dice que todos murmuraban. Frente a la palabra del Señor, todos murmuraban y decían: qué dura es la palabra, qué dura es la palabra, murmuraban. Y dice que desde entonces muchos discípulos dejaron de seguir al Señor por la palabra que era dura. Porque donde la palabra es dura, a la gente no le gusta, la gente deja de seguir al Señor. Y la gente se fue. Y cuando la gente se va, entonces el Señor se vuelve frente a los discípulos
y les habla sobre la necesidad de permanecer en Él. Y al final les dice: ¿saben qué? Si ustedes no quieren permanecer en mí y sienten que es dura la palabra, váyanse ustedes también. ¿Queréis vosotros iros también? Y entonces Pedro, como era el portavocero de los 12, Pedro levanta la mano en Juan capítulo número 6, versículos 67 y 68. Y Pedro dice: Señor, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo del Dios vivo. Y cuando Pedro le dice eso al Señor, entonces el Señor le vuelve a decir de nuevo, en el capítulo 6 de Juan, versículo 70. ¿No os escogí yo a ustedes? ¿No os escogí yo a ustedes? Y uno de ustedes es el diablo, le dijo el Señor. Ahí fue el inicio. Y uno de ustedes es el diablo, le dijo el Señor. ¿Y usted cree que quién era ese, hermano? ¿Quién cree que era ese, hermanos? Ahí Judas había comenzado a albergar pecados. Ahí Judas, hermanos, había comenzado a ocultar pecados. Pero como el Señor todo lo sabe, el Señor preparó el ambiente para que Judas, hermano, fuera descubierto, reconociera su pecado. Y ahí era el momento que Judas le hubiera dicho al Señor: Señor, yo soy ese diablo, Señor, ayúdame, me equivoqué, perdí la confianza en ti, sin querer he dado lugar a que se germine el resentimiento en mi corazón. Señor, ayúdame para no ir en el camino que voy. Y allí hubiera caído, hermanos, de rodillas. Hermano, hubiera reconocido su pecado y el Dios del cielo lo hubiera perdonado, lo hubiera limpiado, lo hubiera restaurado, lo hubiera ayudado, lo hubiera auxiliado. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, el Señor tiene misericordia. Pero no. Mientras Pedro reafirmaba la lealtad de él y sus compañeros, Judas se quedó callado. Judas, hermano, lo que hizo fue ponerse bravo. Judas lo que hizo fue apartarse, hermanos, del grupo. Quizás a una distancia cercana de los demás. Porque eso es lo que sucede, hermanos. Nosotros, siendo discípulos y siendo el pueblo de Dios, siendo llamados y escogidos del Señor, amén, hermano, porque no estamos aquí, porque, hermanos, se nos antojó ser de la iglesia, no estamos aquí porque no tenemos dónde ir, no estamos aquí, hermanos, porque nos gusta el templo, no estamos aquí, hermanos, solo por compartir, estamos aquí porque el Señor nos llamó, nos seleccionó un día, nos ha hecho parte de sus discípulos. Aquí estamos porque el Señor nos ha llamado. Pero muchas veces nos descuidamos como Judas, hermanos, y albergamos pecados, cualquiera sea el pecado. Y el Señor, como todo lo sabe y todo lo conoce, cada vez que venimos al culto, cada vez que, hermanos, escuchamos su palabra, cada vez que leemos su palabra, el Señor prepara el ambiente, prepara el lugar, prepara las circunstancias y nos habla, ya sea directamente, ya sea a través del pastor, ya sea a través de un programa, a través, hermanos, de un mensaje, a través de una circunstancia. El Señor nos habla y nos hace ver: mira Juanito, como que se te ha comenzado a meter el diablo. Así como el Señor le dijo a Judas: y uno de ustedes es el diablo. Pero nosotros, en lugar de confesar el pecado, en lugar de reconocer nuestra desobediencia, en lugar de reconocer que hay un pecado escondido,
lo que hacemos es enojarnos. Lo que hacemos es, hermano, voltear la espalda delante del Señor. Lo que hacemos, hermano, es irnos, hermanos, quizás y apartarnos más hacia el pecado. Lo que hacemos es, hermanos, el que poner una barrera y no confesar. Hermanos, cuando el Señor nos hable y cuando el Señor nos descubre el pecado, lo que hay que hacer es pedirle perdón. Perdón, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Límpiame, no puedo solo. Señor, me estoy perdiendo. Me estoy yendo en la dirección equivocada. Les pregunto, hermano, ¿cómo andan a estas alturas? ¿Se siente 100% oveja o ya siente que se está convirtiendo en Judas? Se siente que se está convirtiendo en Judas. Comenzó bien, pero ya está distorsionado en el camino del Señor. Bueno, y el Señor dejó pasar eso. El Señor dijo: de seguro en el próximo culto se va a arrepentir. En el próximo culto se va a reconciliar. En el próximo culto van a cambiar las cosas. Porque el Señor siempre nos da oportunidades a nosotros. Pero como somos tan duros, que como ya echamos fuera demonios y ya tenemos privilegios, y como andamos, hermanos, de cerca del Señor, creemos que no hay pecados escondidos en nuestra vida. Dice amén, hermanos. Porque miramos otro incidente más adelante. Y este incidente fue, hermanos, 6 días antes de la Pascua. Dice la Biblia que antes de que el Señor comiera la Pascua, hermanos, en Jerusalén, Él fue a Betania. ¿Y se recuerdan quién vivía en Betania, hermanos? ¿Quién vivía en Betania? ¿Quién? Díganlo fuerte. ¿Quién vivía? Estudien la Biblia, hermanos. Lázaro, a quien acababa de resucitar el Señor. Y también vivían Marta y María. Eran 3 hermanos, muy amigos del Señor. Y dice la Biblia que, yo no sé por qué razón, la Biblia no explica eso, que Marta, María y Lázaro estaban en la casa de Simón el leproso. Por eso, hermanos, yo no sé por qué le decían Simón el leproso. Probablemente era que este había sido en un tiempo leproso y el Señor lo había sanado. No se reunieron en la casa de Lázaro, de María y Marta, sino que se reunió el Señor, hermanos, para compartir una cena 6 días antes de la Pascua en Betania, en la casa de, ¿cómo se llamaba? Les dije, hermanos, de Simón el leproso. Marcos capítulo 14, versículo 3. Y ahí estaban. Y Marta la encontramos de nuevo sirviendo al Señor. Esas Martas nunca dejan las ocupaciones, ni aunque el Señor las reprenda, siempre no dejan las ocupaciones, porque dice que Lázaro, el que el Señor había resucitado, estaba escuchando. Y también Marta, dice la palabra del Señor, que le servía. Y mientras estaban en la conversación, en la casa de ¿quién les dije, hermanos? De Simón el leproso. Dice que María, la hermana de Marta, había traído un frasco de alabastro, un frasco de alabastro muy carísimo, un frasco de perfume de nardo, dice la palabra del Señor, muy caro. Era un bote, por así decirlo, de perfume, hermanos, de nardo puro, que era valorado en 300 denarios casi en el trabajo, en lo que ganaba un hermano jornalero en el año. 300 denarios, porque un denario ganaba un jornalero al día. Dice que vino ella con aquel frasco, hermanos, de perfume de nardo, y lo derramó en la cabeza del Señor y en los pies del Señor. Y dice que con su cabello, hermanos, enjugaba, hermanos, los pies del maestro. Amén, hermano.
Eso lo hizo como devoción, porque eso es lo que podemos hacer por el Señor, hermanos. Cuando el Señor está en medio de nosotros, lo único que podemos hacer es adorarle, porque eso es símbolo, representación de adoración. Dice que la casa en la que estaban reunidos se llenó del perfume que se había, hermano, derramado. Y al Señor le agradó esto, porque cuando su iglesia, su pueblo le da lo mejor, el Dios del cielo se alegra. Cuando su pueblo le adora, el Dios del cielo se regocija. El Dios del cielo, hermanos, es exaltado. ¿Qué le trajo al Señor hoy, hermano? ¿Qué le trajo? Porque todos tenemos que traerle algo al Señor. Unos le traen cantos, otros le traen alabanza, otros les traen himnos, otros le traen, hermanos, acciones de gracias. Y mientras María, hermanos, hacía todo aquello, dice la Biblia que Judas reflexionaba y miraba lo que hacía María, y lo miraba mal, porque el que anda, el que Judas y anda el diablo en su corazón, todo lo mira mal en la iglesia, hermano. Si ya se le metió el diablo a usted, me va a ver feo a mí. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, va a decir el pastor, qué guapo es, aunque sea feo. Los líderes, guapos. El líder que yo tengo, querubinazo. El supervisor que yo tengo, arcángel. La iglesia donde yo voy, perfecta. En la iglesia última llamada, ni niños feos hay. Claro, porque anda Cristo en su corazón. Pero cuando ya se le mete el diablo, dele palmas de alabanza al Señor, hermano. Cuando ya se le mete el diablo, todo lo ve feo. Qué feo el pastor, qué feo los hijos del pastor, qué feo los diáconos, qué fea la música, qué feo el canto, qué feo todo. Todo lo ve feo. Y entonces comenzó a criticar la acción de María. Y él dijo, ay, dijo, qué desperdicio, qué desperdicio. Este perfume mejor se hubiera vendido en 300 denarios y se le hubiera dado a los pobres. Pero dice la Biblia, pero no era que le importaban los pobres. No era, hermano, que quería hacer acciones altruistas. No era que quería hacer ayuda al pobre, sino que dice la Biblia que era ladrón. Mire dónde y cómo se había convertido ahora. Ahora se había convertido ¿en qué? En ladrón. Porque dice que teniendo la bolsa de, hermanos, los valores de la recaudación, la bolsa de los discípulos, sustraía de la bolsa lo que se le echaba ahí. ¿Qué les parece, hermano? ¿Cómo va gradualmente el pecado? ¿Cómo va gradualmente el pecado? Primero comenzó con una insatisfacción, hermanos, con un resentimiento. Luego, no se sabe cuándo, el confiable Judas comenzó a robar y a sustraer fondos de la bolsa de valores. A estas alturas, cuando queda descubierto, tenía tiempo de estar robando. Tenía tiempos, no se sabe cuánto, quizás 1 año, 2 años de estar robando, hermanos, de la bolsa de valores. Y esto nos revela entonces que el pecado secreto, los pecados no confesados, pueden destrozar a cualquier persona, sin importar que sea apóstol o discípulo. Pueden destrozar a cualquiera. Los pecados secretos puede llevar a las personas a perder sus valores, a perder sus valores. Todo lo había disfrazado detrás de aquella brillante religión o religiosidad, detrás de aquel
brillante o brillante apariencia, había resentimiento y había un corazón lleno de amargura, un corazón, hermanos, que había comenzado a hacer lo malo. Nadie sospechaba nada. Todos pensaban que era el gran Judas. Todo lo tenía oculto, todo lo tenía disfrazado, todo lo tenía oculto, todo lo tenía, hermanos, disfrazado. Y aquí entendemos que la única solución para que, hermanos, el pecado nos siga llevando a la degradación a nuestra vida y a nuestra relación con Dios, la única solución es la confesión de los pecados delante de Dios. La confesión de los pecados delante del Señor. Tiene que confesarlos, porque ahí el Señor le está dando una oportunidad más a Judas. Porque recuerde que esto lo está diciendo Juan, el apóstol, que escribió esta carta, hermanos, más bien este libro de Juan, porque ahí en Juan es que encontramos, hermanos, lo que le estaba mencionando, capítulo 12 de Juan. Pero Juan está escribiendo esto 30 años después que este acontecimiento había pasado. Judas en ese momento se ocultó, en ese momento, hermano, no confesó. Ese era el momento para que una vez más hubiera dicho: Señor, Señor, yo soy el que estoy robando el dinero. Señor, estoy mal. Señor, de alguna manera te he fallado. Y si él se hubiera arrepentido de ese pecado, ¿creen que el Señor le hubiera perdonado, hermano? ¿Creen que el Señor le hubiera perdonado? Claro, el Dios del cielo lo hubiera perdonado y lo hubiera restaurado. Amén. La solución al pecado oculto es la confesión. Confiéselo delante de Dios. Para eso está el pastor y los ministros. Cuando haya fallado, venga, pastor, mire, he pecado. Ahora, ¿quién hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Todos nos quedamos así con la trompita, como que yo no fui. Pero ¿quién hace eso de ir donde el ministro, donde el anciano de la iglesia, donde el pastor, y decirle: pastor, ando una piedra en el zapato que me anda estorbando? Cualquiera sea el pecado, porque el pecado comienza poco a poco, poco a poco, poco a poco, a destruir cualquiera sea el pecado. Al pecado no le gusta la luz, hermanos. Al pecado no le gusta la luz. El pecado destruye, el pecado carcome. Entonces lo que tenemos que hacer es confesar. Eso dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos el Padre. El Señor es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Eso es. Pero Judas no. Hermanos, no confesó. Se quedó, hermanos, con ese pecado. De esa cena, hermanos, la palabra del Señor revela que Judas salió más atarantado. El resentimiento se le convirtió en amargura y posteriormente en homicidio. Dice, hermanos, Lucas, lo que leímos, capítulo número 22, versículo 3, que literalmente el diablo entró en el corazón de Judas. Literalmente el diablo entró en el corazón de Judas. Yo no sé cómo haber sentido Judas, porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno siente una fuerza especial. Y uno dice: recibí el Espíritu Santo. Hoy sentí el Espíritu Santo. Hoy lloré. Hoy derramé mis lágrimas. Ahora dancé en la presencia del Señor. Ahora dancé en el Espíritu. No sé cómo haber sentido Judas, pero de esa cena
en lugar de salir arrepentido y en lugar de, hermanos, confesar sus pecados, a medianoche se fue con el diablo adentro a buscar los principales fariseos. Se fue, ¿sabe para dónde? A hacer un complot contra Cristo. Se fue para hablar con los fariseos y los principales de cuánto le darían si les entregaba al Señor, de cómo se los entregaría y qué le ofrecerían a él. Y dice que acordaron, mientras el Señor Jesús con sus discípulos terminaban, hermanos, de compartir la cena con sus amigos Lázaro, María y Marta y Simón el leproso, Judas estaba planeando, estaba allá, hermanos, viendo cómo se ponía de acuerdo con los principales fariseos. Y le dijeron que le iban a dar ¿cuántas monedas? 30 monedas. Hermanos, ¿de qué? De plata. Y desde entonces dice que buscaba la manera como, hermanos, entregaba al Señor. Entonces aquí es donde viene el tema. Satanás escogió a aquel que había estado alimentando los pecados secretos. Aquel, hermanos, que se había estado ocultando, aquel que había disfrazado, hermanos, su vida. A ese escogió, hermanos, el diablo. ¿A quién? Aquel que había estado alimentando sus pecados secretos. Judas abrió una hendidura. Judas abrió una puerta. Judas abrió, hermanos, el corazón. Y el diablo, que no amaga, entró con todo, hermanos. Yo le pregunto, para sincerarnos esta mañana, ¿qué puerta? ¿Qué hendidura le ha abierto usted a Satanás? ¿Ha abierto usted su corazón al diablo? Y por ahí, hermanos, está entrando Satanás. Porque, hermanos, el diablo es astuto. El diablo, que el Señor lo reprende, hermanos. Abrimos hendiduras, abrimos puertas, abrimos, hermanos, el corazón a cuestiones, a pecados, a resentimientos, a amarguras. Y después, cuando el diablo ha entrado, mire, hermano, ya le dije, yo no sé cómo haber sentido Judas cuando Satanás entró en su corazón. Quizás una fuerza diabólica. Ya no se sentía parte del discipulado. Le caían mal los cantos, le caía mal el culto, miraba mal a Pedro, porque dice que no hallaba cómo entregar al maestro. Buscaba la manera cómo entregar al maestro. En los cultos se quedaba en la última banca. Traía una cajita de chicles al culto. Parecía cabro comiendo chicles. Ahí quedaban debajo de la banca los pocos. Se metía las manos a la bolsa, abría los ojos, no adoraba, andaba de mala gana, ya no quería trabajar en la casa del Señor. Andaba a la fuercecita. ¿Y qué le pasa a Judas? ¿Y qué le pasa a Judas? Solo atrás quería estar, ya no iba a los ayunos. ¿Qué le pasó a Judas? Andaba el diablo adentro. Porque lo dice literalmente Judas. Lo dice, hermanos, literalmente la palabra de Judas. Y entró Satanás en Judas. Entró literalmente. ¿Cómo haber sentido, Judas? Después de andar el Espíritu Santo, después de hacer milagros, después de andar al Cristo de gloria en su corazón, después de andar haciendo la obra de Dios. Digan algo, hermanos. Después de andar haciendo la obra de Dios, ahora andaba haciendo la obra del chamuco. Ahora andaba haciendo la obra del diablo.
ahora andaba haciendo la obra de Satanás, porque este diablo, Satanás, en el corazón de Judas tenía influencia. ¿Saben por qué? Porque cuando él dijo que María había desperdiciado el perfume, otros evangelios dicen que los discípulos decían: esto se hubiera podido vender en 100 denarios y haberse dado a los pobres. ¿Sabe qué significa eso? Que Judas fue el que inició esa crítica contra el maestro. Y como no hay 2 o 3 ahí que crean, de seguro llamó a los débiles. De seguro, ¿a quién? ¿A quién cree que llamó Judas? ¿A quién? A Tomás. Gracias, varón. A Tomás, porque era el dudoso. Ven, Tomás. ¿Y a quién más podemos mencionar? A Andrés. A Felipe, que, hermanos, en la ocasión de la alimentación de los peces dijo: 200 denarios no serían suficientes para alimentar a esta gente. Otro dudoso. Ven Felipe, ven Tomás, ven Andrés. Este Judas, como ya andaba el diablo, mira lo que están haciendo. Mira lo que está haciendo el pastor. Mire qué terrible, hermanos. Por eso hay que cuidarnos de los pecados ocultos. Hay que cuidarnos de los resentimientos. Hay que cuidarnos de la amargura para que el diablo no tome ventaja. Nosotros somos el pueblo, somos la iglesia, somos el pueblo, somos la iglesia, somos los hijos del Señor. Porque Juan dice en el evangelio, y Judas dijo: esto se hubiera podido vender. Pero los otros evangelios no dicen que Judas dijo, dice: y los discípulos dijeron. O sea que tenía cierta influencia en los demás. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y ahora que literalmente el diablo se le ha metido, ahora, hermanos, andaba haciendo la obra de Satanás. Mire, hermano, yo estuve estudiando esto profundamente, y lo que revela la palabra es que el diablo vino directamente y poseyó a Judas. Tomó toda la voluntad de Judas. Se apoderó de sus pensamientos, se apoderó de sus emociones, se apoderó de su voluntad. Judas ahora estaba a la disposición de Satanás. Se convirtió en instrumento del diablo para su obra. ¿Cómo es posible? Por eso les introducí este tema, que todos nosotros somos candidatos para ser Judas. ¿Cuándo? Cuando no cuidamos nuestro corazón y cuando albergamos pecados secretos. Cuando no confesamos los pecados secretos. Amén, hermanos. Satanás ahora estaba gobernando a Judas. Ya llegaba hasta con los ojos brillantes al culto, como que se había fumado sus 3 puros. Es que ya andaba otro adentro. El que ya anda otro adentro, ese ya no cabe en la casa de Dios. Ese ya no. Ese siente largo el culto. Ese no viene a la Santa Cena. Ya lo vamos a ver si fue a la Santa Cena porque no le tocaba de otra. Porque tenía privilegios. Porque era el tesorero, pues. Y tenía que llegar por puro compromiso. Tomó la Santa Cena con el diablo adentro. No, si yo, por eso yo a todos los veo sospechosos. A todos los veo sospechosos. Porque algún chamuquito se nos habrá metido, hermano. Por eso yo no dudo que haya gente que se toma la Santa Cena en fornicación, en adulterio, con la lengua larga, con el diablo adentro. Yo no dudo si se la tomó Judas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El diablo entró en Judas. Y ahora Judas es el instrumento de Satanás. Porque eso es lo que hace el diablo cuando entra, hermanos, a la vida de uno que ha sido cristiano.
Yo me lo imagino como apagando un switch. Apaga el switch y todo lo de Dios se acaba. Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, nuestra vida está en oscuras, ¿no es cierto, hermanos? Todo diablo y demonio se albergaba en nuestra vida, pero cuando Cristo llegó nos limpió. El Señor prendió el switch, prendió la luz del amor, de la felicidad, de la compasión, de la misericordia, de los valores, del amor a la familia, del respeto, de la sinceridad, de la fidelidad, de todo. Amén, hermanos. Y mientras Cristo esté ahí, todo es pura iluminación. Todo está alumbrado adentro, porque donde reina Cristo, ahí está la bendición del Señor. Pero cuando entre el diablo es al revés. Apaga el switch y se apaga la conciencia, se apaga la razón, se apaga el amor, se apaga la fidelidad, se apaga la misericordia, se apagan los valores. Digo esto porque Judas estuvo dispuesto a entregar y a matar al Hijo de Dios. Mira hasta dónde se puede llegar, hermanos, cuando no se confiesan los pecados. ¡Qué terrible, hermanos! Por eso nosotros nunca vayamos a albergar pecados, porque nos van a llevar a la desgracia. No importa cuánto sea lo que le ofrezca Satanás, siempre, hermanos, llevará al hombre hacia la caída, hacia la destrucción, hacia el precipicio. No importa lo que le ofrezca el diablo. Yo no sé qué le está ofreciendo el diablo a usted. A Judas le ofrecieron 30 piezas, monedas de plata. No importa lo que le esté ofreciendo. No debemos dejar que el diablo entre a nuestro corazón, porque hará estragos. Bueno, voy a terminar. Ya andaba el diablo adentro y así andaba haciendo la obra. ¿Cómo se sienten ustedes, hermanos? No andarán al diablo adentro. Así andaba haciendo la obra. Por eso que no hay crecimiento en la célula. Ya andan los chamucos adentro. Y entonces el Señor, hermanos, le dice que ha llegado el momento de celebrar la cena para terminar. Porque el Señor hasta último momento nos da la oportunidad de que nos arrepintamos a nosotros. El Señor amaba a Judas. ¿Usted cree que no lo amaba el Señor? Porque si no lo hubiera amado, el Señor lo hubiera matado de una vez. Y el Señor ya sabía los trucos que andaba. ¿Usted cree que el Señor no sabe en lo que nosotros andamos? Pero lo dejó estar hasta el último momento. Preparó la cena, capítulo 13 de Juan. Y dice la Biblia que los reunió a todos los discípulos para celebrar la cena. Era, hermanos, el día de la fiesta pascual, donde se celebraba, hermanos, esa fiesta importante en Israel. Cada israelita llevaba un carnero o un cordero al tabernáculo. Lo llevaban al tabernáculo y el sumo sacerdote degollaba al cordero. Y los ayudantes le ayudaban a recoger la sangre en el templo. Le metían el cuchillo al carnero y echaban en un depósito la sangre. El sumo sacerdote, el sacerdote agarraba la sangre. Vamos a traer un tema lindo de esto sobre la sangre de Cristo. Y la sangre del cordero la echaba en el depósito y luego el sacerdote la esparcía en todo el altar. Tiraba la sangre del cordero en los utensilios, en los vasos, en todo. Todo tenía que salpicar de la sangre, hermano, del cordero. Todo se llenaba de la sangre del cordero.
Y eso sabe que simboliza que la sangre de Cristo debe estar en todas partes. La sangre de Cristo debe estar en la casa, en el hogar, en el corazón, en los hijos, en todo lo que Dios nos ha dado. En nuestro altar, que es el corazón, debe estar la sangre de Cristo. ¿Cuántos tienen la sangre de Cristo? Eso simboliza. Luego le sacaban los riñones y le sacaban la grosura, que es la gordura, y se la daban al sumo sacerdote y a los sacerdotes para que ellos quemaran los riñones y quemaran la grosura en el fuego que estaba encendido en el altar. Después el ofrendante tomaba el carnero, la oveja, se le echaba los hombros, el resto que sobraba, y se la llevaba para su casa, y tenían que asarlo al fuego y comerlo esa noche junto a su familia. Y lo tenían que hacer con, hermanos, hierbas amargas y con agua con sal. En otro lebrío, depósito, ponían agua con sal y tomaban hierbas amargas, y las hierbas amargas las mojaban en agua con sal, que eso simbolizaba las lágrimas que Israel había derramado, hermanos, en Egipto, los 430 años que estuvieron esclavizados. Entonces cantaban un canto, y a todo eso fue el Señor Jesús con sus discípulos. Y el Señor comenzó, hermanos, a celebrar la cena, se reunieron, hermanos, comenzó a enseñarles el Señor. Luego vio que nadie le había lavado los pies, él era visita y era la costumbre que el dueño de la casa le lavara los pies al visitante, pero como nadie había hecho eso, el Señor, ustedes conocen la historia, Juan 13, se levanta, hermanos, toma agua en un depósito, se pone la toalla, hermanos, aquí colgada, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando Pedro se sintió avergonzado, le dijo: Señor, no soy digno. Señor, no soy digno, no solamente láveme los pies. Se sentía sucio, hermano, sino láveme todo. Y el Señor le dice: no se preocupe, usted ya está ahí limpio por la palabra. No se preocupe, porque usted ya está ahí limpio por la palabra. Dicen amén, hermanos. Y luego el Señor comenzó, hermanos, a partir el pan, lo partió, tomaron, hermanos, el jugo de la vid, y el Señor instituyó la cena ahí. Ahí instituyó la cena. Pero cuando se acerca donde Judas, ahí estaba el diablo de nuevo. El Señor ya sabía. Y iba el Señor dándoles a todos. Y se puso triste el Señor. Se puso triste porque venía aquella hora difícil, amarga. Y el Señor le dice: uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es el que me va a entregar, el que no está de acuerdo conmigo. Y todos se quedaron así como ustedes. Y se asustaron. Y comenzaron a decir: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, maestro?, dijo Pedro. ¿Seré yo?, dijo Juan. ¿Seré yo?, dijo Felipe. Puede añadirse usted también, hermano. Puede añadirse. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y todos estaban consternados. ¿Quién podía pensar? Estaban sorprendidos que alguien del discipulado pudiera haberse convertido en un traidor. Si ocurrió en el circo hermanos, íntimo del Señor, ¿cómo no va a ocurrir aquí en medio de nosotros, hermano? Pero ustedes no, hermano, hoy no vinieron los Judas. Esos ya están colgados. Hoy no vinieron los Judas, de gracias a Dios. Ahora, si se considera Judas, hoy vamos a orar por usted. Y entonces, como somos gente curiosa, Pedro, que estaba sentado un poco distante de el Señor, y Juan, que era el amigo más cercano del maestro, estaba cerca del maestro. Entonces Pedro le dijo: pregúntale quién. Pregúntale quién.
por ser más cercano, pregúntale. Y entonces viene Juan y le pregunta: maestro, ¿y quién será ese perverso? No lo dice así, pero me imagino que. Y entonces el Señor dice: el que come conmigo, el que moja el pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Agarró unas hierbas amargas, las puso en el agua con sal y se lo dio a Judas. Y Judas, sonriente, así como hipócrita, y como hermano, ¿va?, que se lo han comido a uno todo el tiempo. Y así estaba Judas ahí. ¿Qué más, pues? ¿No es cierto, hermanos? Si desde el inicio el Señor le había dicho que era el diablo, luego criticó al Señor porque, hermano, a María porque le echaron el perfume al Señor. Luego se fue a tener una reunión allá con los diablos y los demonios. Allá estuvo con los diablos y los demonios, hermano, vendiendo la cabeza del Señor. Allá planeando cómo lo iba a entregar. Y ahora en la mesa, sentado ahí, hermano, en medio de todos. Entonces el Señor le da el bocado y Judas dice: sí, dice que se puso a reír. Y se comió el bocado Judas, pero sintió que le iba rompiendo como una hiel. Y le dijo: y lo que ha de hacer, hazlo pronto, le dijo. Pero los discípulos no entendieron, porque ellos pensaban que como Judas tenía la bolsa de valores, el Señor le estaba diciendo que fuera a comprar los mandados de los preparativos de la cena. Mas no sabía que el Señor le estaba diciendo: diablo, revélate si te vas a revelar, porque ya llegó la hora de las tinieblas, ya llegó la hora que el Hijo del Hombre muera, pero también el Hijo del Hombre resucite. ¡Gloria a Dios! Amén, hermanos. Y de ahí el Señor comenzó una serie de enseñanzas. Usted puede leer del capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan, donde el Señor, hermano, comenzó a enseñarles. Pero Judas se desapareció. No se dieron cuenta los discípulos. Dice la Biblia que Judas se fue hacia la noche, hacia las tinieblas. En lugar, en ese momento, en el último momento, hubiera caído de rodillas: Señor Jesús, tú me has confrontado, Señor, yo soy ese. Perdóname, Señor. Ahí hubiera, hermanos, el discipulado haber orado por Judas. Ahí el Señor hubiera tenido misericordia. Pero ¿saben qué hizo? Abrió la puerta sin que nadie lo mirara, porque el que anda el diablo adentro, así es, hermano, poquito. Nadie se puede esconder de Cristo. Es mejor estar adentro, es mejor estar adentro de la vida, es mejor estar adentro del evangelio, es mejor estar adentro de la salvación. Muchas veces así somos. En lugar de confesar nuestros pecados secretos y ocultos, hermanos, preferimos irnos a las tinieblas. Y el Señor se quedó enseñándoles. Ahí les enseñó del amor, les enseñó de la venida del Espíritu, les enseñó de la necesidad de permanecer en Él, les enseñó otras verdades, y al final, en el capítulo 17, oró por ellos. ¿Se recuerdan, hermanos? Y cuando todo estuvo terminado, el Señor les dijo: hey, ya vámonos, ya llegó la hora. Y ahí Judas, ¿qué? Judas estaba ya con los principales rabinos y fariseos. ¿Sabe que los principales rabinos y fariseos hasta dejaron de participar de ese día de la cena tan importante, la cena pascual, por reunirse con Judas? Imagínense hasta dónde llegaron. Dejaron todo, interrumpieron toda aquella fiesta sagrada por, hermanos, hacer el complot con Judas. El Señor se fue
al Monte de los Olivos, al corazón del Monte de los Olivos. Ahí había, hermanos, un lugar íntimo donde el Señor oraba, que se llamaba, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo? El Getsemaní. Ahí donde el Señor oraba todo el tiempo, donde oraba. Judas conocía muy bien ese lugar. Judas sabía que en ese momento todo mundo, los que seguían al Señor Jesús, estarían celebrando la cena en sus casas, porque era de noche. Él sabía que Jesús estaría indefenso. Él sabía que el Señor Jesús estaría solo con los otros discípulos. Y entonces él dijo, yo lo voy a guiar. Qué tremendo después de ser instrumento de Dios, terminar siendo instrumento del diablo. Después de haber sido guiador de almas, ahora guía, hermanos, los planes del diablo. Cuidado, usted se va a terminar convirtiendo en instrumento de Satanás. Cuidado. Y el Señor Jesús va. Yo voy a ser breve en esto porque ya el tiempo avanzó. El Señor entra al corazón del Monte de los Olivos. ¿Y qué sucedió ahí, hermanos? El Señor fue como al tiro de una piedra de la distancia donde estaban los discípulos y les dijo, oren. Mientras tanto yo voy. Y el Señor comenzó a orar intensamente, pidiendo al Señor que hiciera su voluntad. Hermanos, no permitiera aquello. Pero también le decía, si es tu voluntad, Señor, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lloraba y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Estuvo en agonía. Y fue donde los discípulos los halló durmiendo. Fue de nuevo a orar, vino la segunda vez y los halló durmiendo. Fue la tercera vez y vino de nuevo y los halló durmiendo. Despertad, les dijo el Señor. He aquí la hora de las tinieblas, despertad. Y en ese momento, hermanos, el Monte de los Olivos se llenó de luces, antorchas, porque dice la Biblia que Judas venía con los principales sacerdotes y venía con la guardia del templo. Era gente que servía, hermanos, a los sacerdotes. Venían con palos y espadas. Pero también venía, hermanos, la guardia. Venían los soldados romanos. Dijeron, por si la guardia del templo no es suficiente, vamos a llevar los soldados romanos. Y Judas les había dicho, al que yo bese, al que yo le dé un beso, ese es, a él prender. A ese es. Él sabía muy bien. Él conocía la vida de Cristo, su rutina, donde el Señor hacía los cultos, donde oraba, donde ayunaba. Qué terrible después de uno vivir en este ambiente de vida, porque eso es un ambiente de vida, hermano, la vida cristiana. Después de participar en los cultos, en la cena, en los bautismos, echar fuera demonios, hacer oraciones, después de andar, hermanos, haciendo la obra, agarrar este micrófono, predicar y hacer todo lo que hacemos. Después de estar en el otro lado, después de estar atacando la obra, diciendo el evangelio, eso no sirve. Porque hay gente que se va al mundo y el diablo los arrastra, hermano. Qué terrible después de convertirse en instrumento del Señor, terminar ser instrumento del diablo. Entonces llega Judas, está con el pelo desabrotonado, todo el pelo desarraigado, todo alborotado. Puro diablo llegó. Inmediatamente lo identificó al Señor. Hay varias versiones, ahí hay varios detalles. Una versión dice, es lo mismo, lo que pasa es que cada quien lo cuenta desde su punto de vista o desde su forma de cómo lo vio. Un escritor dice que Judas inmediatamente llegó y dice que le dijo, Rabí, maestro, y le dio un beso. Y el Señor le dijo, Judas, ya no le dijo Judas, ¿sabe cómo le dijo? Amigo, le dijo. Después de haber sido apóstol, discípulo, le dijo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Otra versión dice
Otro escritor dice que llegaron todos y el Señor, antes que ellos lo entrevistaran, los anticipó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Porque todos estaban escondidos. A Jesús Nazareno. Yo soy. Porque habla, hermanos, el Señor de esa su naturaleza, el gran yo soy. Yo soy. Y cuando el Señor dijo yo soy, todos se fueron para atrás. ¡Pah! Un solo golpe cayeron, dice la palabra del Señor. Porque la voz de Dios tiembla la tierra. Y se volvieron a levantar. ¿A quién buscáis?, les dijo el Señor. A Jesús Nazareno. Yo soy, les dijo el Señor, hermanos. Y entonces dice la palabra que el Señor les dijo: prendedme a mí, pero dejar ir a estos. Pero Pedro se le enchinó la piel y Pedro dijo: ¿cómo es posible que vamos a dejar ir al maestro? Y andaba un su machetito viejo ahí. Hermanos, Pedro andaba su espada todavía, porque algunos todavía cargan su espadita. Ahí andan sus flechitas, sus espaditas. ¡Pau! De repente le cortan a uno tranquilito platicando con ellos. ¡Fau! ¡Fau! Hermanas flecheras y espaderas también. No ande usando la espada para otro. Córtese usted las orejas mejor, ¿ve? Porque bueno es cortarle a otro la oreja. Córtese usted. Mírese en el espejo ahí. Espejito, espejito, ¿qué le hace falta, Remigia? Córtate esto. Córtate esto. Esto. Bueno, usted sabe dónde se va a cortar. Y ustedes también, hermano. Porque buenos somos para ponerle la rasuradora a otro. Todos debemos hacer juicio a nuestra vida. Porque esta palabra primero es para mí. Dele palmas de alabanza al Señor, hermano. Y dice la Biblia que Pedro, hermano, sacó la espada. Y porque el soldado llamado Malco se hizo a un lado, no porque a la cabeza le tiraba. Se le salió el indio. Se le salió, hermanos, la carne. Y le arrancó la oreja a Malco. Y el Señor le dijo: Pedro, mete la espada. ¿Acaso no he de beber de esta copa? Y dice la Biblia que el Señor puso la mano, hermanos, en la oreja de Malco y le salió oreja nueva. Hasta más oí ahora. Le salió bien a este porque si venía medio sordo, ahora salió hasta sano. Eso es lo que hace el Cristo de gloria. ¡Gloria a Dios! Como que si yo fuera ladrón, habéis venido con palos y piedras. Me tuvisteis todos los días en el templo predicando. ¿Y por qué no me prendiste? Pero ahora sé, dijo el Señor, que esta es la hora de las tinieblas. Esta es la hora final. Y puso las manos para que lo amarraran. Y dice la Biblia que cuando lo llevaban, todos, ¿cómo? Todos huyeron. Todos, incluyendo Pedro, que le había dicho: Señor, yo hasta mi vida pongo por la tuya. Todos huyeron. Y ahí, hermanos, ustedes lo leen en la casa, la historia, se lo llevaron a hermanos, a la casa de Caifás. Le hicieron 3 juicios civiles, hermanos, al Señor. Y 3 juicios, hermanos, políticos, podemos decir. 6 juicios marañeros, engañosos. Pero el que nos llama la atención es Judas. Termino con esto. Judas había tenido todo el tiempo para arrepentirse. Porque recuérdense que el tema es: ¿a quién escoge Satanás? Y había escogido a Judas, que había alimentado su pecado oculto, que había decidido vivir ocultando su pecado, que nunca había confesado su pecado.
aquel que le abrió una grieta el corazón y una hendidura al diablo, y el diablo había entrado en su corazón, a ese usó Satanás. Porque a ese es el que usa el diablo. Él anda viendo como león rugiente. Cuando no oras, cuando no busca al Señor. Cuidado, hermano. Y entonces Judas no podía vivir con aquella carga. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perdí mis privilegios. Porque hasta cuando uno pierde todo, ¿qué hice? ¿Cómo me atonté? ¿Cómo? ¿Y ahora? ¿Cómo ya dejé todo? ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando había tenido todos los privilegios, ¿sí o no, hermano? Ahora no tenía poder, ahora no tenía respaldo, ahora el Señor le había dicho amigo, ahora ya no era parte del discipulado, ahora había sido desechado porque deliberadamente había optado por seguir lo malo. Que Dios nos ayude a permanecer en la verdad, que Dios nos ayude a permanecer en la verdad. Pero todavía pudo haber confesado sus pecados. Pudo haber ido donde el Señor como Pedro. Pero ¿saben qué hizo? Digo, ya sé qué voy a hacer. Y dice que se fue a buscar a los sumos sacerdotes al templo, y llegó allá y les dijo: señores, estoy arrepentido, he cometido un gran pecado. Por eso, antes de meter la pata, abra bien los ojos. Antes de dejar que el diablo se le meta a su corazón, abra bien los ojos. Porque muchas veces es demasiado tarde el arrepentimiento. Hasta que ya se ha perdido todo. Hasta que ya se ha perdido todo. Después de gozar de beneficios, de milagros, de poder, de maravillas. Después de haber ser usado por el Señor. Era tarde. Allá fue donde los curas, a la iglesia católica fue: he cometido pecado, he entregado sangre inocente. ¿Y a nosotros qué? Así le dijeron los sacerdotes y los principales que le habían dado las 30 monedas de plata. ¿Y a nosotros qué? Allá tú, le dijeron. Y les quiso regresar las monedas. Dijeron: nosotros no. Entonces dijo: ¿qué hago? Como nunca había ofrendado, digo, desde allá agarró la bolsa con las 30 piezas y las aventó al altar. ¿Para qué ando ofrendando a esa hora así? ¿Para qué ando ofrendando así? Amén, hermano. Cuando ya se lo está llevando el diablo, dice: Señor, ahora sí voy a ofrendar, Señor, hoy sí voy a diezmar. Claro, pues se lo está llevando el diablo. No le agarraron las monedas. Y entonces dice que, oiga esto, esperen. Las aventó, dice, desde lejos, y cayeron ¡pau! Imagínense qué ruido hacen las monedas. ¿Ha oído usted los ruidos de las monedas cuando caen al piso? 30. Gracias a Dios que no estaban nuestros hijos, porque corren a recogerlas. Pim, pom, pan, tun, tan, tun. Y salió corriendo. En lugar de confesar su pecado, en lugar de humillarse y arrepentirse, no pudo con su conciencia. Y dice que se fue corriendo y buscó un árbol que estaba en un precipicio. Y agarró un lazo, hermanos, y se colgó de aquel árbol que estaba en el precipicio. Y como quizás era gordito o no lo amarró bien, dice que se reventó. Y hermanos, el lazo, cuando ya estaba muerto, y se fue abajo. Y dice que se le rompieron las entrañas. Y allí terminó. Hermano Judas, de nada sirvió 3 años y medio de ministerio con el Señor. De nada sirvió tanta enseñanza del Señor Jesús. De nada le sirvió haber echado fuera demonios. De nada le sirvió haber sido llamado por el Señor. Todo por albergar, ¿qué les dije, hermanos? Pecados secretos, ocultos, que se fueron haciendo grandes. Se dice que no hay enfermedad más terrible que el cáncer que no ha sido descubierto. Eso es lo más terrible. El cáncer que no ha sido descubierto. Y eso le pasó a Judas. Albergó sus pecados, no los confesó.
Y de nada sirvió aquella religiosidad, de nada sirvió aquella vida, aquellos sabores, aquella bendición. Terminó en el mismo infierno. Pero hoy, ¿qué de nosotros, hermanos? Cuando le hemos comenzado a abrir el corazón o alguna grieta al diablo? ¿Seríamos ingenuos, faltos de sabiduría, hermanos, seguir consintiendo esos pecados y cada vez que el Señor nos hable, hacernos los indiferentes? Lo que tenemos que hacer es, para que no seamos escogidos como instrumentos de Satanás contra su obra, lo que tenemos que hacer es lo que no hizo Judas: decir: Señor, ayúdame, sálvame, me estoy hundiendo, Señor, ya no puedo más, perdóname, límpiame. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Porque fiel y justo es el Señor para perdonar nuestros pecados. Yo no sé cómo está su vida, yo no sé cómo está su corazón, pero si hay pecados, cual sea el pecado, tiene que confesarlo. Tenemos que confesarlos. Porque el pecado secreto va avanzando, va avanzando, va avanzando. Al pecado le gusta lo oculto, se esconde en lo oculto, no le gusta la luz, para luego cosechar estragos. Qué triste. Se terminó el mensaje, vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios.